últimas semanas hemos estado tratando el tema sobre las perfecciones de Dios. ¿Por qué perfecciones? Porque nos dice claramente que cada atributo de Dios, su justicia, su amor, su omnipresencia, su omnipotencia, bueno, son en realidad muchas cualidades, muchos atributos de Dios. Cada uno de ellos es perfecto. Cada uno de ellos es totalmente perfecto, cada atributo de él. Hemos visto la primera semana, hemos visto la omnipotencia de Dios, es decir, él es todopoderoso. Él no es poderoso, sino todopoderoso. Y vimos sus implicancias también. Y una de ellas es que permite nuestra salvación también. Habíamos visto todo ello hace una semana atrás, hace 2 semanas atrás. La semana pasada habíamos visto sobre el amor de Dios. El concepto que el mundo tiene, el concepto que los vecinos manejan de amor, el concepto que el mundo maneja de amor es totalmente erróneo. Hay un kilómetro y kilómetros y millones de kilómetros de diferencia en cuanto al concepto de amor que Dios tiene del amor precisamente. El amor de Dios es santo, es justo. Ese es el amor, es eterno. Nuestro amor, nosotros amamos imperfectamente. Y el amor no es Dios. Dios es amor. Así que lamentablemente el mundo se da licencia para tergiversar, para armar un mal concepto, para satisfacer su deseo simplemente en cuanto al concepto de amor. Y eso es lo que el mundo maneja en cuanto al amor. Pero encontramos en la palabra de Dios, y gracias a Dios por ello, encontramos ese verdadero concepto de amor. Usted puede ver las prédicas pasadas en Facebook, usted puede ingresar y puede repasar una vez más cada una de ellas. Hoy estaremos viendo, hermano, la omnisciencia de Dios. Es decir, todo lo sabe Dios, todo lo conoce Dios, y es en esta mañana precisamente que quiero hacerles ver en esta diapositiva que quiero compartirles un momento. Y vamos a tratar sobre estamos en esta serie y vamos a ver la omnisciencia de Dios en esta mañana. Entonces, quiero darles unos versículos en esta mañana. Quiero que usted lo lea conmigo, por favor. Nos dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Ahí está, en Salmo 147, verso 5. No se preocupe, esta diapositiva yo la puedo enviar. Si no toma nota, no se preocupe, yo lo puedo enviar. Quiero ver otros versículos más, por favor. Primera de Juan 3:20 nos dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas, no las cosas, Él sabe todas las cosas. Salmo 139, verso 4 dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Así que cada vez que usted piense decir algo, ya Dios lo sabe. Dios lo sabe. Cada cosa que vaya a salir de nuestros labios, Él ya lo sabe todo. Mateo 10:30. Esto es maravilloso, hermano. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Alguien ha contado sus cabellos en un momento? ¿Cuántos tiene, hermano? No lo sabemos. Ni siquiera nos atrevemos a contarlo, ¿no? Y no sabemos cuántos tenemos, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe cuántos cabellos tenemos. Salmo 139, versículos 1 al 3, nos dice, oh Jehová, tú me has examinado, tú me has conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Donde usted transite, donde usted vaya, donde usted pase, haga lo que haga, nuestro andar es conocido por Dios. Él sabe todo lo que nos acontece, hermano. Ahora, ¿qué reflejan estos versículos? ¿Qué manifiestan estos versos? ¿Qué nos enseñan? ¿Qué resaltan estos versos, hermano? Yo sé que ahorita no pueden prender micrófonos si quisieran responderme, pero ¿qué reflejan estos versos? Sencillamente, hermano, la omnisciencia de Dios. ¿Hay muchos versos? Sí, hay cientos de versos, miles de versos que hablan del conocimiento eterno, infinito de Dios. Hay muchos versículos. La pregunta es, ¿podemos escondernos? ¿Podemos ocultarnos del ojo de aquel que todo lo ve, que todo lo sabe? Si solamente estoy dando muestra como 5 versículos más o menos, hermano, hay miles. Pero la pregunta es, ¿podemos escondernos del Dios que todo lo ve, que todo lo conoce? ¿Podemos escondernos de ello?
Mire lo que dice Génesis capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Berea. Hermano, Dios es el Dios que nos ve, el viviente que todo lo prueba, que todo lo conoce, que todo lo comprende y que nada está fuera de su vista, que nada está fuera de su atención. Él lo ve todo. Dios es un Dios que ve y no solamente que ve, sino que sabe. Es un Dios que entiende, es un Dios que juzga y comprende todo lo que ve. Quiero seguir compartiendo pantalla y quiero que observe usted Hebreos capítulo 4, versículo 3, un versículo que hemos memorizado muchas veces y dice así en Hebreos 4, 13. Vamos a considerar este texto. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué dice el texto, hermano? ¿Qué dice? Número uno, todo está manifiesto en su presencia. Número dos, todo está desnudo y abierto a sus ojos. Todo. Y número tres, daremos cuenta, hermano, usted y yo, daremos cuenta ante el Dios omnisciente. Usted y yo vamos a rendir cuentas algún día ante Él. Él lo sabe todo. Él lo ve todo. ¿Somos conscientes, hermanos, de esta verdad? ¿Qué tan, qué tan conscientes somos de esta gran realidad? Dios es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Él se conoce a sí mismo, conoce su creación, conoce el corazón del hombre. ¿Qué tan conscientes somos de esa realidad? Él conoce cada centímetro, cada milímetro de nuestra vida y Él conoce perfectamente su creación. Esto es increíble, hermano. Conoce lo que pudo ser y no fue. Conoce lo que es, lo que fue y lo que será. Todo lo conoce según su capacidad. Ese es nuestro Dios, hermano. Crear, Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Entonces, en esta mañana, lo que vamos a hacer en esta mañana es desarrollar primero con dos afirmaciones, pero al final estaremos viendo las implicancias. ¿Qué implica todo esto en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios? Entonces, en esta mañana quiero empezar, por favor, con la primera afirmación, que el conocimiento de Dios es infinito. El conocimiento de Dios es infinito. ¿Ok? Salmo 147:5, y lo voy a leer, por favor, usted anótelo. Salmo 147:5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito. Entonces, lo primero que podemos ver, hermano, es que su conocimiento es eterno. El conocimiento de Dios es eterno. Dios conoce el universo en su propia y eterna idea antes de que todo existiera como una realidad finita. Su conocimiento es eterno, hermano. Todo lo que existe, todo lo que usted ve, hermano, alrededor, ya era previamente conocido por Dios. Lo creado no tuvo que existir materialmente para que Dios lo conociera. ¿No es cierto? Podríamos decir que el conocimiento de Dios antecede o que precede todas las cosas fuera de él. El hombre, usted y yo, hermano, tenemos cierto conocimiento, pero es un conocimiento muy limitado, muy pobre. Quiero hacer una comparación con un arquitecto. Creo que todos hemos pasado alguna vez por las manos de un arquitecto y un arquitecto hace un plano, diseña el plano, imagina cómo deberá plasmarse en su construcción, cómo deberá terminar. Sin embargo, eso no es garantía de que las cosas serán como las ha imaginado. Va a haber errores, va a haber cambios, va a tener que mover ciertos ángulos, o sea, va a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento es limitado. En cambio, hermano, Dios pensó, habló y creó a la perfección lo que Él determinó hacer.
usted lee Génesis capítulo 1, es maravilloso. Dios habló y creó conforme a la capacidad de su conocimiento, hermano. También podemos decir que el conocimiento de Dios es innato el conocimiento de Dios. Su conocimiento no es producto, no es el resultado de la observación. Su conocimiento no es el resultado del razonamiento. Él no tiene que observar para conocer, él no tiene que razonar para conocer. Nosotros somos lo que por medio de nuestros sentidos, hermanos, de la reflexión o de la observación, nosotros aprendemos de esa manera, pero Dios no aprende. Él sabe de manera innata. Su conocimiento, hermano, es inherente en él también. Por cuanto él es, hay un término muy interesante, por cuanto él es decir, la aceidad de Dios, entonces su conocimiento, hermano, también es consigo mismo. Nada nuevo, hermano, nada nuevo aprendió Dios, ni nada de lo que sabe olvidará. ¿Por qué? Porque Dios es, y su conocimiento también es con él. Podemos ver también, hermanos, que el conocimiento de Dios es simultáneo. Dios ve y conoce todas las cosas en su totalidad. Ese es el conocimiento de Dios. Él conoce todas las cosas en su totalidad y no poco a poco como nosotros. Él no conoce poco a poco, una después de otra. Nosotros sí tenemos esa característica. Nosotros adquirimos conocimiento de una manera progresiva. ¿Se ha dado cuenta? Para aprender B, por ejemplo, tenemos que primero aprender A. O para pasar de 2 a 3 a 4 tenemos que empezar desde el 1. Esa es nuestra limitada capacidad. Aprendemos de esa manera progresiva. Dios no. Dios conoce Z antes incluso de que la aparezca. O sea, Dios, ese es el conocimiento simultáneo de Dios, hermano. Creo que debemos estar totalmente seguros de ese conocimiento, de su sabiduría, de todo lo que Dios conoce, de todo lo que Dios ve. Entonces, su conocimiento también, hermano, es también sí simultáneo. Y por último, podemos ver también que el conocimiento de Dios es completo y es perfecto. Como dije al principio, todo atributo o toda perfección que estamos viendo es porque cada atributo de Dios es perfecto. Entonces, el conocimiento de Dios es completo y perfecto. Dios conoce todo de manera enteramente consciente, hermano. Un doctor, un ingeniero podrá conocer muy bien el proceso de cierta operación, de ciertos trabajos, pero nunca lo va a conocer a la perfección, hermano, pues hay cosas que van a escapar del conocimiento de estos profesionales definitivamente. Sin embargo, hermano, el conocimiento de Dios es elevado. Ese es el conocimiento de Dios. Es elevado, es infinito. Desde la cosa más insignificante, hermano, hasta el astro más recóndito en el universo, no solamente es conocido, sino también perfectamente conocido por nuestro Dios. Permítame leerles, pero usted puede tomar nota, por favor, de estos 3 versículos que voy a leer. ¿Ok? Por favor, tome nota. Primero, Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Dice así la palabra. Eclesiastés 11:5 dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Usted se ha puesto a analizar, hermano, la maravilla de la creación en cuanto a nuestra concepción. Claramente Eclesiastés dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la madre encinta, así ignoramos, hermanos, la obra de Dios. Esto es increíble, pero Dios tiene ese conocimiento tan detallado de nuestra formación en este caso. Isaías también, 40. Isaías capítulo 40, versículos 13 y 14. Es un versículo muy conocido. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado?
Miren esas preguntas. ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Este es en Isaías capítulo 40, versículos 13 y 14. Romanos, apúntelo, capítulo 11, versículos 33 y 34. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, dice, son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? La respuesta sencillamente es nadie, nadie. Hermano, ¿cómo es el conocimiento de Dios? Es infinito, es inalcanzable, es denso, completo, perfecto. Ese es el conocimiento de nuestro Dios. Dios no aprende ni olvida lo que sabe, sino que todo lo sabe desde la eternidad hasta la eternidad. Ese es el Dios, hermano. Por lo tanto, el conocimiento de Dios es innato a su ser y este conocimiento es perfecto por cuanto Dios es también perfecto. Ese es el conocimiento de nuestro Dios. El conocimiento de Dios funciona de acuerdo con su ser mismo. Sin embargo, ¿qué conoce Dios? Preguntémonos en esta mañana. ¿Qué es lo que Dios conoce? ¿Qué cosas sabe Dios? ¿Qué es lo que sabe Él? Entonces, en en esta segunda afirmación que viene, respondemos a esta pregunta. ¿Qué es lo que sabe Dios? Dios, hermano, lo conoce todo. Dios sabe todo. Esa es la respuesta para esta segunda afirmación. Dios lo conoce todo. Permítame leerles, por favor, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Primera de Samuel 2, 3. Dice, no multipliques palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca pesar las acciones. Él es el Dios de todo conocimiento, su conocimiento es elevado, es infinito, hermano, es perfecto, y a él le toca pesar las acciones. Ahora, puntualmente vamos a ver algunas cosas que Dios conoce, ¿ok? Entonces, de este segundo principio, de Dios lo conoce todo, se va a derivar algunos principios en este momento. Que quiero darles, por favor. Número uno, es que Dios se conoce a sí mismo. Dios se conoce a sí mismo. Dios conoce su propia esencia y sabe que ese conocimiento suyo, hermano, no está al alcance de nadie más. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Tome nota, por favor, para que usted pueda estudiar en casa. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11 dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y la Biblia es clara, dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice el Señor Jesucristo en este verso. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Acá hay algo muy, muy trascendental, hermano. Dios se conoce a sí mismo. Pero si nosotros, hermanos, nosotros queremos conocer lo cognoscible, lo conocido de Dios, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, hermano, hacerlo por medio de su Hijo Jesucristo. Si queremos llegar a conocer al Padre, lo hacemos a través de Jesucristo, su Hijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y hermano, desde el Antiguo Testamento inclusive se oye esa voz de Cristo a través de los santos profetas. Por ejemplo, Isaías. Usted puede anotar ahí en Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 11, versículo 1, 2 y 9. Isaías capítulo 11, versículos 1, 2 y 9. Dice,
hablando del Señor Jesucristo, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. No harán, dice el verso 9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, hermano, los registros de Cristo mismo y de sus santos apóstoles acerca del único que puede darnos a conocer al Santo Padre, a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, hermano, abunda. Por ejemplo, quiero citarle unos 3 versos en esta mañana. Una vez más, les pido que anote, ¿sí?, estos versículos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23, por ejemplo, dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Mateo capítulo 10, versículo 40, nos dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, dice el Señor. Mateo 10:40. Juan, capítulo 8, versículo 42 nos dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, dice el Señor. Hermano, si queremos conocer a nuestro Padre Celestial, necesitamos conocer al Hijo. Las Escrituras dicen claramente, nadie conoció jamás a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Entonces, Dios se conoce a sí mismo. Lo siguiente es que Dios se conoce a sí mismo de una manera perfecta e infinita. Él se conoce, hermano, a sí mismo perfecta e infinitamente también. Usted y yo, hermano, en esta mañana podemos decir, de nosotros podemos decir que nos conocemos, ¿no es cierto? No sé si ustedes han usado alguna vez esta expresión con su mamá, con su sobrino, con su hijo, con su esposa. Tú no me conoces, ¿no? Tú no me conoces, ¿no? Han visto esa frase, ¿no? Un poquito así, irónica, ¿no? Pero tú no me conoces, tú no sabes cómo soy yo, ¿no? Y eso a veces suele suceder, ¿no es cierto? Pero hermano, nosotros podemos decir que nos conocemos, pero no podemos decir que nos conocemos, ¿qué? Perfectamente. No nos podemos conocer perfectamente, hermano. Hay muchas áreas en nuestras vidas, hermanos, que aún no conocemos de nosotros mismos. No conocemos cómo podríamos, por ejemplo, reaccionar, hermano, ante una situación de sumo estrés, una situación extrema. No podemos comprender, no sabemos cómo reaccionaríamos en realidad. No nos conocemos perfectamente. En cambio, hermano, en cambio, Dios se conoce a sí mismo perfecta e infinitamente. Hermano, Dios no se fue conociendo con el paso del tiempo o fue aprendiendo algo nuevo acerca de sí mismo. Dios se conoce perfectamente, hermano, desde antes de que el tiempo existiera. Ahora, pensemos, preguntémonos, qué pasaría, hermanos, si Dios no se conociera de esa manera, perfecta e infinitamente? ¿Qué pasaría? Hermano, primero, si Dios no se conociera perfectamente, entonces ignoraría ciertas cosas y por lo tanto dejaría de ser Dios. Si Dios no se conociera perfectamente, Él no podría crear, pues no comprendería por completo su capacidad creadora. Si Dios no se conociera, hermano, perfectamente, no podría gobernar, pues
algo de justicia y santidad, de lo cual sería ignorante. Él necesita saber de todo ello. Pero hermano, ¿qué pasaría, digo yo? ¿Qué sucedería? Podemos estar seguros, hermanos, de algo. Dios se conoce a sí mismo perfecta e infinitamente. Usted y yo somos la excepción. Nosotros sí nos conocemos así, de una manera progresiva, poco a poco, pero igual no nos conocemos completamente. No sabemos cómo vamos a reaccionar mañana. No sabemos qué vamos a decir después. En fin, no nos conocemos. Dios sí se conoce perfectamente. Dios se conoce a sí mismo, hermano, pero Dios se conoce perfecta e infinitamente todo lo demás. Él conoce perfectamente también todo lo demás. ¿A qué me refiero con todo lo demás? Romanos, otra vez, tome nota, hay versículos que no los he puesto aquí en diapositiva, pero Romanos capítulo 4, versículo 17, nos dice esto. Escúchelo, por favor. Romanos 4, 17 dice, el cual da vida a los muertos y llamó las cosas que no son como si fuesen. Una vez más, el cual da vida a los muertos y llamó las cosas que no son como si fuesen. Creo que todos conocemos el pasaje de Mateo capítulo 11, versículo 21. Quiero que me acompañen a sus Biblias, por favor. Ahora quiero pedirles que vayan a sus Biblias. Mateo capítulo 11, versículo 21, por favor. Mateo capítulo 11, versículo 21. Doy unos segundos para que puedan llegar al libro, al pasaje Mateo capítulo 11, versículo 21. ¿Llegamos? ¿Sí? Mateo 11, 21. Mateo es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo. ¿Listo? ¿Llegamos? Mateo capítulo 11, versículo 21. Dice, ay de ti, Corazín. Es un lamento, ¿no es cierto? Lo que está diciendo el Señor. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Interesante. Quiero que lo lean una vez más, por favor. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Hermano, Dios sabía la posibilidad Dios sabía la posibilidad del arrepentimiento de Tiro y de Sidón si ellos hubieran visto los milagros realizados en donde, en Bethsaida. Dios, hermano, sabía esa posibilidad. Reflexionemos en esta mañana, cuando nos acontezca, hermano, cuando nos suceda cualquier situación, siempre pensemos, Dios sabía lo que pudo haber ocurrido y lo que no pudo haber ocurrido. Gracias a Dios, hermano, que la contingencia, la coyuntura no está en el vocabulario de Dios. A él nada lo toma por sorpresa. Él sabía del COVID-19 o coronavirus o la pandemia, como querramos llamar. ¿Sabía de eso? Sí sabía de eso. ¿Sabía, hermano, de que sabía Dios de que esto iba a pasar en estos días? En Perú, sí. ¿Sabía que las Torres Gemelas iban a caer? Sí lo sabía. Él sabía que un día tú ibas a pecar y que ibas a hacer tal cosa, sí lo sabía. Él sabía que ibas a lograr tu proyecto en tu empresa. Él sabía que te ibas a casar con quien estás casado y casada ahora. Él lo sabía. Él sabe todo eso, hermano. O sea, cuando dice la Biblia, el cual da vida a los muertos y llamó las cosas que no son como si fuesen. Dios no está sujeto a la coyuntura humana, hermano. Muchos hemos reaccionado de esta manera. ¡Ay, quién se esperaba esta pandemia! Y mira todo lo que ha sucedido. Pero a Dios nada lo toma por sorpresa. Él sabe todo, hermano. Ahora, rápidamente, quiero decirles algunas cosas puntuales.
y están aquí en la diapositiva. Dios conoce, hermano, las cosas pasadas. Ok, Dios conoce las cosas pasadas. Usted puede tomar nota, perdón. Dios conoce las cosas pasadas. Malaquías capítulo 3, versículo 16, dice así. Malaquías capítulo 3, perdón, versículo 16, dice así. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dios conoce las cosas pasadas. Dios conoce las cosas presentes también. Hebreos capítulo 4, versículo 13, lo que leímos hace un momento. Él conoce las cosas presentes. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios conoce las cosas futuras también. Que hemos visto las cosas pasadas, Malaquías 3:16, las cosas presentes, Hebreos 4:13, las cosas futuras, Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10 dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, y haré todo lo que quiero. Hermanos, nunca creamos que lo que acontece en el mundo o lo que acontece en nuestras vidas, hermano, ha salido del control de Dios. Nunca pensemos eso, que las cosas que nos están sucediendo hoy en día, esto escapa a las manos de Dios. No, todo lo contrario, hermano. Dios no se ve sorprendido por nada. Todo lo que te haya acontecido en todo este tiempo, sea enfermedad, sea salud, sea prosperidad, sea falta de trabajo o lo que sea. Hermano, Dios está al tanto de todo eso. Él lo sabe. Dios no padece, como dije hace un momento, estas coyunturas que usted y yo estamos atravesando. Dios conoce lo que ha de acontecer porque todo, hermano, todo se encuentra en su perfecto plan. Todo esto se encuentra en su perfecto plan. Dios conoce a todas las criaturas, hermanos, desde la más pequeña hasta la más elevada. En Job, cuando usted, quiero dejar esta tarea para casa, pero usted lea en Job, hermano, Dios, capítulo 8 nos dice que Dios conoce al cuervo. Capítulo 38 dice que Dios conoce el hielo mismo, él lo creó. Job capítulo 50 dice que Dios conoce a las aves y todo lo que hay en el campo. Job capítulo 38, Dios conoce las nubes. Lea el libro de Job, hermano. Es precioso este libro. Ayer estuve con dos jóvenes de la iglesia, ¿no es cierto? Fuimos a visitar a un joven con otro joven más, ¿no? Y estábamos conversando. Yo le digo, cada vez que estoy frente al mar, le digo, el libro de Job siempre se me viene a la mente. Es un hermoso libro, hermano. Ahora, Salmo 147, versículo 4. Si usted puede hallarlo rápidamente, le voy a pedir por favor para que usted mismo lo lea. Salmo 147, versículo 4, por favor. Búsquelo. Salmo 147, versículo 4. Es un precioso salmo. El salmo está en la mitad de la Biblia, así que es muy fácil llegar, ¿ok? Salmo 147, versículo 4. ¿Llegamos? Sí llegamos, ¿no? Muy bien, dice así. Él, hablando de Dios, él dice, cuenta el número de las estrellas, y acá viene lo maravilloso, hermano. A todas ellas llama por sus nombres. No vayan a prender el micrófono, pero ¿cuántos dicen amén por eso? Hermano, a todas esas estrellas llama por su nombre. Y usted y yo, que conocemos a Cristo como Salvador, tenemos el privilegio de llamarle Padre a nuestro Dios.
Hermano, el que conoce las estrellas por su nombre, a ese Dios, hermano, usted y yo tenemos el privilegio de llamarle Padre. O como Cristo mismo dijo, Abba Padre, Papito. Hermano, esto es hermoso. Ok, Dios conoce lo pasado, lo presente, lo porvenir. Él conoce lo más detallado en este mundo, lo más minúsculo. Y también Dios conoce las obras del hombre. Dios conoce las obras. Todo lo que usted y yo hacemos, todo lo que el mundo hace, Dios lo conoce. Job capítulo 34, verso 21. Por favor, anótelo. Lo voy a leer nada más por cuestión de tiempo. Pero Job capítulo 34, versículo 21, dice así: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Y ve todos sus pasos, dice. Proverbios capítulo 5, versículo 21. Proverbios 5, 21 dice: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Hermano, Dios conoce las obras del ser humano, del hombre. Y es aquí, hermano, precisamente donde el peso, este concepto tan fuerte de la omnisciencia de Dios, hermano, debería ya comenzar a ponernos de alguna manera incómodos. Es aquí donde ya la omnisciencia de Dios, sabiendo que Dios conoce y sabe todo, esto ya debería a ponernos un poquito incómodos en esto, en parte, pues Dios conoce cada paso que usted y yo damos. Dios conoce cada palabra antes que salga de nuestra boca. Dios conoce nuestros pensamientos. Él lo sabe. Hermano, Dios, él conoce cada motivación de nuestro corazón. Él conoce cada intención de nuestro corazón. Nada está velado a su omnisciente conocimiento. Y también, hermano, Dios conoce los pensamientos del hombre. Dios conoce las obras del hombre, pero Dios también conoce los pensamientos del hombre. Por favor, permítame leerles, abunda en versículos de la Biblia en cuanto a este pensamiento. Dios conoce los pensamientos del hombre. Anótelo, por favor. Salmo capítulo 7, verso 9. Salmo 7, 9 dice así: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Eso es Salmo 7:9. Proverbios 15:11. Proverbios 15:11 dice: el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuánto malos corazones de los hombres. Salmo 139, verso 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Salmo 94:11 dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Y por último, Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué más? Perverso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, dice. La pregunta viene y la respuesta también inmediatamente. ¿Quién conocerá ese corazón que es perverso y engañoso? Yo Jehová, dice el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahí está. Dios conoce, hermano, las obras del hombre, los pensamientos del hombre, pero Dios también conoce los males y los pecados del hombre. Permítanme, hermano, que pueda enriquecer con más versículos esta parte. Dios conoce los males y los pecados del hombre, de nosotros mismos. Salmo 98. Salmo 98 dice: pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tus ojos. Es decir, nuestras falencias, nuestros errores, ¿no es cierto? Dice: pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tus ojos. Job
una vez más, Job capítulo 11, versículo 11. Job 11:11 dice, porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Salmo 14, 2 y 3. Salmo 14, 2 y 3 dice, escúchenlo, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 19, 12. Salmo 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Pregunta el salmista. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y el salmista se responde y dice, líbrame, Señor, de los que me son ocultos. ¿Por qué? Porque los males y los pecados del hombre, Dios los conoce. Dios lo sabe. Amós, capítulo 3, versículo 2. Amós 3:2 dice, a vosotros solamente conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por vuestras maldades. Dios conoce las obras del hombre, Dios conoce los pensamientos del hombre, Dios conoce sus males y pecados, y Dios conoce el pecado mismo. Dios conoce el pecado mismo, hermano. El hecho de que Dios me conozca, hermano, el hecho de que Dios nos conozca a cada uno de nosotros y por tanto tenga la capacidad de qué, de aprobarnos o desaprobarnos, hermano, esto implica una reacción nuestra. ¿Cuál sería esa reacción que tendríamos? Muy sencillo, o sujetarnos a su voluntad, ya sea para recibir juicio o para caminar conforme al estándar moral que Dios nos pide. Él nos conoce, Él conoce nuestro pecado. Entonces, ¿qué nos queda? Sujetarnos a su voluntad, bien para recibir juicio o para caminar conforme a lo que Dios nos manda. ¿Qué conoce Dios, hermano? ¿Qué conoce Dios? Todo. Dios conoce todo. Dios se conoce a sí mismo, conoce su creación a la perfección. Y dado que Dios, hermano, se conoce a sí mismo y conoce todo lo demás, preguntémonos en esta mañana, ¿cómo debería afectar esto nuestras vidas? ¿Qué implicancias, y aquí viene el último punto, qué implicancias, hermano, tiene la omnisciencia de Dios en nuestras vidas? ¿Qué implica todo esto? ¿De qué manera influye en nuestra vida? Primero, hermano, anote. O como les digo, yo voy a enviar la diapositiva, no se preocupe. Lo primero, hermano, es que el conocimiento de Dios evita que vivamos hipócritamente. La omnisciencia de Dios, hermano, evita que usted y yo vivamos hipócritamente. Otra vez, permítame leerle algunos versículos y usted anótelo, por favor, respecto a este punto. Proverbios, capítulo 15, versículo 3. Proverbios, capítulo 15, versículo 3. Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Ahora, si usted se ha dado cuenta, hermano, en algunos versículos hemos estado viendo el ojo de Dios todo lo ve, Él está atento, Él está oyendo. O sea, escuchamos ese lenguaje antropomorfo. ¿Se da cuenta? No, siempre la Biblia hace uso de este lenguaje para hacerlo más entendible. Él nos está viendo, Él nos está observando, Él está oyendo. Qué impresionante, hermano, qué impresionante es esto, hermano. Que Dios use, hermano, ese lenguaje, ese tipo de lenguaje para hacernos nosotros más clara la idea de lo que Dios nos quiere decir. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, también dice, en este punto que estamos viendo, que la omnisciencia de Dios evita que vivamos de una manera hipócrita. Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Primera de Samuel 16:7. Primera de Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, dice el Señor. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre,
pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y último, Job capítulo 22, versículo 13. Y dirás tú, Job 22, 13, y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Hermano, Dios conoce todo de nosotros para evitar que nosotros vivamos de una manera hipócrita o vivir hipócritamente. Definitivamente, hermano, no vale la pena vivir hipócritamente ante un Dios que todo lo conoce con un conocimiento absoluto. Definitivamente no vale la pena vivir hipócritamente delante de Él. Los ojos de Dios, hermanos, están en todo lugar. Todo aquello que nos esforcemos por encubrir, todo aquello que nos esforcemos por ocultar, todo ello, hermano, es plenamente visible ante los ojos de Dios. Por más que usted se esfuerce en esconder ciertas cosas, ocultar ciertas cosas, en que no se sepa esto, que no lo sepa el vecino, que no lo sepa mi esposa, que no lo sepa mi hijo, Dios sí lo sabe. Dios sí lo conoce. Dios está al tanto de cada una de esas cosas. Hermano, es inconcebible, hermano, a veces que con un tono sarcástico, por ejemplo, algunas personas digan, no pasa nada, nadie me ve, no, no, ahí nomás, no está el pastor, no está el hermano, no está la hermana, este barrio no vive nadie de la iglesia, bueno, es lo que tú pensarás, es lo que el mundo piensa, nadie me ve, no pasa nada. Bueno, hermano, cuando hay un Dios realmente que todo lo ve. Dios ve lo secreto y podemos estar seguros de una cosa, hermano. Dios nos va a desenmascarar. Dios nos va a desenmascarar. Jesús predicó una parábola sobre la cizaña y el trigo. ¿Recuerdan? En Mateo capítulo 13, él habla de esta cizaña y el trigo. Ambos crecen juntos, hermanos, ambos crecen juntos, tanto la cizaña como el trigo, ambos crecen juntos, pero un día uno será separado del otro, uno del otro, hermano. El trigo irá por un lado y la cizaña será envuelta en manojos para el fuego que no se apaga, porque Dios todo lo sabe, todo lo ve y sabe separar entre los suyos y los que no son suyos. ¿Ok? Primera de Corintios, capítulo 4, verso 5 dice, Primera de Corintios, capítulo 4, verso 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahí está, hermano. La omnisciencia de Dios entonces impide que usted y yo vivamos de una manera hipócrita. ¿Qué más? ¿Cuál es otra implicancia? Vamos avanzando. La omnisciencia de Dios también, hermano, nos previene que pequemos. Dios es omnisciente, hermano. Si Dios es omnisciente, debemos saber que bajo su mirada, bajo su observación, todo lo ve y que todo lo escudriña. Él sabe todo ello. Entonces, la omnisciencia de Dios también nos previene que pequemos. Recordemos siempre que aquel que tiene ojo para ver, también tiene mano para castigar. Jeremías 16, 17. Seguimos con algunos versículos más. Jeremías 16, 17 dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Salmo 98. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tus ojos. ¿Saben lo que sucedió al inicio de la creación, hermano? ¿Qué sucedieron con Adán y Eva? Se escondieron entre los árboles ¿a causa de qué? A causa de su vergüenza. Después de haber pecado, ellos tuvieron vergüenza. Pero jamás, hermano, habrá un árbol tan frondoso, un árbol tan gigante que pueda ocultarnos de la mirada de Dios. Ellos intentaron hacerlo. Parece que su teología en cuanto a, o su doctrina en cuanto a la omnisciencia de Dios, parece que no la tenía muy clara. Ellos pensaban esconderse detrás de un árbol por lo que habían hecho, pero no había árbol que pueda taparlos. Dios nos ve, evitémonos, hermanos, esa vergüenza y vivamos dignamente delante
de sus ojos. No contaminemos la lámpara de nuestro cuerpo, hermano, que es el ojo, dice la Biblia. Piense en las películas, piense en las series, piense en esas cosas que están viendo hoy día nosotros o nuestros niños. Lamentablemente tenemos una televisión, hermano, que no ofrece nada, nada bueno, nada bueno. Hermano, no contaminemos nuestra lámpara, que son los ojos. Hermano, si usted ha estado viendo cosas, hermana, joven, señorita, ha estado viendo cosas que no conviene, ¿cuál de ellas, hermano, podría haberla sentado junto a Jesucristo? ¿Cuál de esas películas o series usted puede estar sentado, sentada junto a Jesucristo y pueda verlo? ¿Se atrevería a ver alguna de esas cosas? Estando Jesús al lado, ¿nos atreveríamos a hacer eso? La Biblia dice claramente que si el ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz. Todo el cuerpo estará lleno de luz. No pongamos cosas inmundas delante de nuestros ojos, hermano. Respetemos nuestros ojos y al mismo tiempo estará respetando su cuerpo también y sobre todo estará respetando a Dios mismo. Dios nos ve y lo que hagamos en lo oculto no pasará desapercibido definitivamente, hermano. Salmo 101, versículos 2 y 3, por favor, dice Salmo 101, versículos 2 y 3. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré ante de mis ojos cosa injusta, dice el salmista. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Otra implicancia, rápidamente, por favor. La omnisciencia de Dios nos da esperanza. Podemos estar seguros, hermanos, que Dios nos ve en el tiempo de aflicción. ¿Lo crees? De eso debemos estar seguros. Dios nos ve, nos cuida, nos observa en el tiempo de aflicción, en el tiempo de desasosiego, en el momento de prueba, de tribulación. Dios nos ve y Él está presto siempre para ayudarnos, siempre. Él nos ve claramente. La omnisciencia de Dios nos da esperanza. Malaquías, capítulo 3, versículo 16, por favor. Malaquías, capítulo 3, versículo 16. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Para los que piensan en su nombre. Salmo 38, versículos 8 al 10. Salmo 38, versículos del 8 al 10. Dice el salmista, estoy debilitado y molido en gran manera. Dice el salmista, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Versículo 9, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Versículo 10, mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. El salmista está confiado, tienes esperanza, hermanos, que Dios está atento a ello. Salmo 56, perdón, versículo 8. Salmo 56, versículo 8 dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Dice el Salmo 56. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Y por último, hermano, por último, la omnisciencia de Dios, hermano, la omnisciencia de Dios nos da paz, nos da paz. A pesar de que conoce todo de nosotros, hermano, a pesar de que Dios conoce todo de nosotros, su misericordia se expresa en que se acuerda que somos polvo y todos los días, hermano, mientras haya vida, Él nos da la oportunidad de arrepentirnos. Hermanos, Dios nos da paz también. Su omnisciencia hace que nos dé paz. Salmo 103, versículos 14 al 17, por favor. Salmo 103, versículos 14 al 17. Dice, hablando de Dios, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo.
El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Hermanos, tenemos un Dios que ve y eso es bueno. ¿Por qué? Porque saber esta realidad, esta verdad, hermano, limita nuestros deseos de pecar y propicia en nosotros una vida más santa. Eso es lo que debe suceder en nosotros. Sabemos que Dios nos ve, se acuerda de quiénes somos y en su misericordia obra a favor nuestro. Dios todo lo conoce, hermano. Dios lo conoce todo. Pero hay cuando menos, hermanos, dos cosas que, como dije hace un momento, utilizando este lenguaje antropomórfico, hermano, la Biblia nos indica que Dios decide olvidar. ¿Y cómo es eso? ¿Qué extraño es eso? ¿No? ¿Acaso Dios puede olvidar algo? Por ejemplo, a usted le pregunto en esta mañana, ¿qué le gustaría que Dios olvidara de usted? Nos preguntamos en esta mañana, ¿qué le gustaría a usted que Dios olvidara de usted? A ver, yo quisiera que Dios olvidara de mí lo que hice, lo que dije la vez pasada. Quisiera que Dios lo olvidara. Hermano, ¿hay cosas que usted quisiera que Dios olvidara de usted? ¿O acaso quisiera que Dios se olvidara de usted? Así de simple. ¿Usted quisiera que Dios se olvidara de usted? Si algo quisiéramos que olvidara Dios de nosotros, hermano, es nuestro pecado. Definitivamente. No quisiera que Dios se acuerde de mi pecado. Hermano, en su omnisciencia, Dios decide no recordar más la maldad. No principalmente por nosotros, sino primeramente por amor a sí mismo. Esta es una gloriosa verdad, hermano. Esta es una, quisiera que Dios olvidara tu pecado. Bueno, la Biblia dice claramente de que Él arroja nuestros pecados al fondo del mar. Él lo olvida por completo. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Qué hermoso es esto, hermano. Y Salmo 32, versículos 1 y 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Mira, bienaventurado, dichoso, feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No hay engaño. Pero consideremos, hermano, lo siguiente. Aquel que no ha venido a Cristo, hermano, aquel que no ha venido a Cristo y que no ha mostrado una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento, hermano, aquel que solo ha confesado a Cristo de labios para afuera, pero no ha nacido de nuevo, cuidado, cuidado, porque puede ser que un día Dios le dé un desastroso mensaje, un mensaje triste, hermano, porque Dios, a pesar de ser omnisciente, no se acordará de él. Y entonces les declararé, dice el Señor, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios todo lo ve, Dios es omnisciente. Alegrémonos, hermanos, nosotros los hijos de Dios, en esta gran verdad. Pero deben temer aquellas personas, hermanos, que no vengan con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado. Deben temer, hermano, aquellas personas que aún no conocen al Señor. Pues el ojo de Dios no se nubla, el ojo de Dios no se apaga. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Él sabe la decisión que tú has tomado. Él sabe las cosas que tú has hecho. Él conoce todo de nosotros. No podemos ocultarle nada. El salmista termina diciendo en el Salmo 139, los dos últimos versículos, examíname, oh Jehová, y conoce mi corazón, y fíjate si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Le pide a Dios que lo examine, porque Dios lo sabe todo y porque no podemos ocultar nada. El Salmo 139, David, el salmista, se abre totalmente delante de Dios, se expone totalmente, se desnuda delante de Dios y le pide a Dios que lo examine. Hermano,
Nos da de repente temor, incomodidad, la omnisciencia de Dios, pero también nos debe dar esperanza, nos debe dar paz, hermano. Dios conoce todo de nosotros. Él sabe lo que estás pasando ahorita. Él conoce perfectamente tus intenciones. Él sabe lo que has hecho y lo que dejarás de hacer y lo que no harás. Él sabe todo ello. Él sabe tu pecado. Él sabe también que la solución es Cristo Jesús, que puede perdonarte todo pecado. Él lo sabe. Pero ¿qué harás con ese conocimiento, hermano? ¿Qué harás con esta realidad que Él todo lo sabe? ¿Seguiremos viviendo igual o viviremos más santamente delante de Dios? ¿Seguiremos pensando y haciendo cosas que definitivamente a Dios no le agrada, que ofende su santidad, o seguiremos viviendo santamente? Dios sabe si perdonas. Dios sabe, hermano, si amas. Dios sabe si dejas de hacer o hacer. Él lo sabe todo. Que esto, hermano, nos llene de temor, pero a la vez también de esperanza, de que Él está atento a nuestras aflicciones, Él está atento a nuestros problemas, a esta coyuntura que estamos viviendo. Él lo sabe, hermano, Él lo sabe. Dios sabe cómo va a terminar en este día domingo todo lo que estamos viviendo ahorita. Él lo sabe, pero aferrémonos completamente a su voluntad. Aferrémonos completamente, hermano, a lo que Dios nos dice en su palabra. Confiemos en Él. Nuestro conocimiento es limitado, nuestro conocimiento es imperfecto, nuestro conocimiento no va más allá de las paredes. Dios lo sabe todo. Y esto, hermano, se confirma cuando Dios dice en su palabra que solamente usted y yo, hermano, usted y yo, hermano, solamente conocemos el borde de sus caminos. Esto es increíble, hermano. La Biblia así lo afirma. Solamente conocemos el borde de sus caminos. Solamente Dios es omnisciente. Solamente Él sabe todo, todo. Oramos un momento, por favor. Oramos en esta mañana. Acompáñenme ahí donde están, por favor. Padre, no hay nada que podamos ocultar delante de usted. No hay nada, Señor, que podamos tapar. No hay árbol que nos pueda ocultar de su presencia. No hay obra, no hay acción, no hay lugar que nos pueda tapar de su conocimiento, Señor. Esto nos llena de temor, nos incomoda, pero también, Señor, nos da esperanza, nos da paz, nos da tranquilidad, porque sabemos que usted está al tanto, Señor, de su creación y sobre todo de sus hijos, aquellos que hemos creído en usted como nuestro único y suficiente Salvador. Eso nos llena de esperanza, Señor. Sabemos de que usted nos cuida, nos protege, y sabemos, Señor, que también usted nos puede disciplinar, que usted nos puede, Señor, corregir. Y eso es hermoso saberlo, Señor. Nos sujetamos a su voluntad, Padre. Nos sujetamos a su voluntad y queremos vivir, Señor, bajo sus normas, bajo su palabra, Padre Santo. Gracias en esta mañana, Señor. Y con esa esperanza, con esa paz, sabiendo, Señor, que usted conoce todo lo que acontece ahorita en nuestro país, Señor. Nos despedimos de este lugar de esa manera, Señor, sabiendo de que usted conoce toda esta situación y cómo va a terminar. En eso confiamos, Padre. Hermano, hermana, amigo, amiga que estás allí en esta mañana, que estás ahorita en esta plataforma, yo quiero pedirte algo, hermano. ¿De qué manera esto afecta en tu vida? ¿De qué manera, qué implica esto en tu vida, la omnisciencia de Dios? ¿De qué manera influye esto en tu vida? ¿Has estado viviendo de una manera hipócrita? ¿Has estado viviendo una vida doble? ¿Hemos estado comentando cosas que no debemos comentar? ¿Has perdonado? ¿Qué cosa hemos hecho? ¿De qué manera esto implica en nuestra vida? ¿De qué manera has estado viviendo? Vamos a rendirle cuentas a Dios. Vamos a hacerlo. Creyentes y no creyentes vamos a hacerlo. Pero la diferencia que el creyente, hermano, amigo, amiga, también te digo en esta mañana, es que tenemos al Hijo de Dios, tenemos a Cristo, tenemos la vida eterna. Pero ¿qué hay de ti que aún no tienes al Señor? Que aún no lo has confesado como tu Señor y Salvador, que aún no te has acercado en arrepentimiento. ¿Qué hay de ti? Eso es lo que queremos en esta mañana reflexionar contigo. Si tú quieres conversar con nosotros, por favor,
Ahí está el chat privado, podemos conversar o puedes contactarte a alguien que nos conozca y podemos conversar, podemos aconsejarte, podemos hablar. Estamos para ello justamente, para ayudarnos. Así que esta decisión la tomas tú. Esta decisión la tomas tú. No podemos escapar al conocimiento perfecto y eterno de nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana, hermanos. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Muy bien.